Muy buenas noches para todos. Eh, Quiero compartir con ustedes esta exposición y para todos voy a hacer la presentación. Pensamiento social y sociológico es el curso de nosotros, latinoamericano, de, del grupo 400823. Está en la etapa 4. Nosotros nos dieron a escoger unos temas. Dentro de esos he escogido el discurso sobre la desigualdad. Y el título que le he colocado es el tema de muchos y entendido por pocos. Mi nombre es Noel Alexander Sánchez. Mi código es 83041-526 del programa de Sociología del Centro CECAP Zonal Huila. Bueno, y para todos ustedes comenzamos. Comencemos con una palabra, con una frase muy célebre de Emiliano Zapata Duarte de la Revolución Mexicana que dice que la tierra, ¿para quién la trabaja? Entonces, para nosotros es muy importante hablar sobre la desigualdad en Latinoamérica. Y hablando de desigualdad en Latinoamérica, pues tenemos que hablar sobre los despojos de tierra, ¿sí? Esto hace referencia a la distribución de la tierra y su relación con los derechos de la población más pobre y excluidas de la región, ¿sí? Entonces nosotros hacemos referencia a que toda la desigualdad del contexto social latinoamericano tiene más que todo que ver con el despojo de las tierras, ¿cierto? La distribución es un problema histórico y estructural en América Latina, desde hace 2 siglos y de pronto un poco más. Y este tema, como ninguno otro, ha provocado guerras, desplazamientos, conflictos sociales, hambre y desigualdad. También la riqueza y la tierra está fuertemente concentrada en manos de pequeñas etnias y lo podemos verificar, ¿sí? En esta gráfica que estamos viendo, cómo de cierta manera nos explican que el 80% es de cierta manera la población, ¿no? Y el 20% de las etnias. Lo podemos observar acá. Dentro de la desigualdad que encontramos en América Latina, ¿sí? Con la distribución de tierra, pues lógicamente primero encontramos a Colombia, luego sigue Perú, luego sigue Paraguay y de último está Chile como los países con más problemas en la distribución de las tierras. Em, Al mismo tiempo, muchas partes del país se encuentran, ¿sí? Completamente abandonadas por el Estado. Eso es muy importante para nosotros, ¿sí? La desigualdad ha sido un detonante de los conflictos territoriales y la capacidad de abordar sus causas estructurales han estado en el centro de la violencia de Colombia. Ha experimentado durante las décadas. Esto es totalmente importante porque gracias a la distribución de la tierra que ha sido siempre lo que hemos peleado, pues llegamos nosotros a pelear y llegan la economía, llegan élites a armarse, ¿no? A llegar al poder, a ese poder sobre las personas indefensas, vulnerables, a maltratarlas y a despojarlas a las malas, ¿no? Eh, entonces, eso es muy importante. Para las comunidades rurales y especialmente para las comunidades étnicas, como lo hablábamos, la tierra no es simplemente una entidad material que produce para la población humana, sino que tiene un significado espiritual que genera una profunda conexión entre las comunidades y la tierra. Eso es muy importante, cómo los ancestros, cómo las etnias cuidan la tierra, no solamente para producir, para grandes industrias, como nosotros los hemos notado hoy en día, que las utilizan para esto. Más adelante vamos a ver. Pero entonces,
todo esto, todo este despojo de tierra, ¿sí? Todo este poder, ¿sí? Hablamos de una teoría de desarrollo y subdesarrollo, ¿no? Cómo empiezan a evolucionar las poblaciones, la sociedad. Pero a raíz de esto, pues vienen muchos problemas. Entonces vemos que de cierta manera vienen grupos al margen de la ley despojando muchos temas de estos, ¿sí? Como podemos observar acá, ¿sí? Con esta gráfica, como grupos armados así del Estado y grupos al margen de la ley comienzan a despojar, dejando todo un territorio, todo ese territorio, todas esas costumbres culturales, dejándolas atrás, ¿sí? ¿Para qué? Para, para nosotros llegar a esto. Todo esto envuelve esto que vemos acá, ¿sí? Esto que vemos acá. ¿Y qué vemos aquí? Las grandes industrias, la deforestación, la ganadería, la minería, ¿sí? El conflicto armado que se viene dando en todos nuestros territorios. Todo esto pasamos nosotros y viene de una historial atrás. Pero antes de nosotros poder llegar y entrar en la materia, pues vamos a ver algo muy importante, demasiado importante para nosotros, ¿sí? Es importante saber, es importante saber qué es pensamiento sociológico latinoamericano y el por qué es importante para nosotros en la evolución y el desarrollo de nuestra región. Eso es muy importante nosotros saberlo. Ese pensamiento que nosotros tenemos social, ¿por qué es importante dentro de nosotros? ¿Sí? Entonces, miramos el tema de la desigualdad, ¿sí? Pero para conocer ese contexto social que estamos viviendo, pues tenemos que saber qué es sociología, para dónde nos lleva la sociología, ¿sí? Entonces, sabemos que es el pensar en Latinoamérica social y humanísticamente. Es pensar en los diferentes problemas sociales, planteando desde lo individual, familiar, grupal. La sociología nos ayuda a ubicarnos en nuestra región y así a brindar oportunidades que sean beneficiadas para nuestras vidas, recogiendo una historia contada por pocos y no creída por muchos. Mire que esto es totalmente importante. ¿Por qué importante? Porque es que nos han contado historias tras historias, pero nosotros no las creemos. Nosotros hacemos a un lado esa historia que es de nosotros, que nos ha dolido a nosotros. Tomamos unos analgésicos para olvidarla y luego nosotros entramos en el sin saber el por qué nosotros tenemos un estado o un gobierno de esta manera. Mire que esto es demasiadamente importante nosotros creer y saber esto. Muy importante para nosotros, ¿sí? Creer esto, ¿sí? Contada por pocos, porque son muy pocos los que han quedado contando esta historia. Muy pocos. Nuestros ancestros cada día van pasando y nuestras nuevas generaciones no van creyendo sobre estas historias, estas grandes anécdotas que nos han dejado. Y qué mejor que la sociología, con estos grandes historiadores, estos grandes teóricos que han surgido en Latinoamérica y en el mundo, comenzando desde Comte, Marx, todos estos grandes pensadores, ¿sí? Pero para llegar a nuestro Latinoamérica, pues los pensadores tuvieron que analizar los contextos sociales que traían estos grandes pensadores, ¿sí? Es por ello por lo que deberíamos asumir el reto de transformar la evolución de un desarrollo apaciguado por un patrón capitalista de una colonización del poder. Eso es muy importante para nosotros. Es saber por qué, ¿sí? ¿Por qué esa colonización nos ha afectado tanto y esa colonización de un poder, ¿sí? No es un desarrollo,
Es un poder que han venido y que nos han metido en nuestra cabeza que todo eso hace parte de la evolución y el desarrollo. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo vamos transformando y cómo vamos pasando. Y lo más importante es que la sociología nos trae eso a nosotros, ese pensamiento. Pero yo la he querido contar no como siempre nos la cuentan, de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás. ¿Sí? Porque así es como nosotros podemos entender lo que está pasando en Latinoamérica. Para mí existen dos teorías muy fundamentales. Todas las teorías son extraordinarias, pero para mí existen dos teorías muy fundamentales, que es la teoría de la globalidad y diferencia y la teoría de la colonialidad del poder. ¿Sí? La primera viene por este gran colombiano, ¿sí? Que es Arturo Escobar. Es un antropólogo colombiano, profesor de la Universidad de la Carolina del Norte, ¿sí? Áreas de interés son la ecología política, muy entregado a la ecología, a la naturaleza, cómo nosotros empezamos como seres humanos a involucrarnos con la ecología, cómo la política, cómo nosotros debemos evolucionar junto con la ecología. ¿Sí? Ya veremos adelante el porqué. La antropología del desarrollo, cómo vamos desarrollando, cómo esa ambigüedad, cómo esa historia empieza a desarrollarse, y el movimiento social, ciencia, tecnología, así como con cuestiones sobre Colombia. Eso es muy importante. Él nació en Manizales en 1952 y es un colombiano extraordinario. Tenemos ahora otra gran teoría que es la teoría colonial del poder, que para mí es fundamental. Y es este gran pensador, Aníbal Quijano Obregón, ¿sí? Un peruano, ¿sí? Aníbal Quijano Obregón fue sociólogo teórico político peruano. Fue profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hasta 1995. Desde 1986 fue un gran catedrático, un excelente catedrático. Entonces, este gran hombre nació el 7 de noviembre de 1928 en Yaguay, Perú, ¿sí? Y dejó este gran hombre esta vida, pero nos dejó una teoría y un pensar grande, ¿sí? El 31 de mayo del 2008, en Lima, Perú, murió Quijano. Entonces vamos a analizar un poco de este contexto, por qué es Aníbal Escobar que yo escojo para esta exposición y por qué escojo Aníbal Quijano. La globalidad y la diferencia que tiene que ver en las sociedades y cómo esa colonialidad del poder asumida por nosotros y llevada y sometida hasta hoy. Entonces vamos a seguir analizando el porqué. Entonces dice que la producción y reproducción de la pobreza masiva y la desigualdad socioétnica han sido objeto de una problematización persistente en pensamiento crítico latinoamericano, en contraposición a las nociones de civilización, progreso y desarrollo. Mire lo importante, ¿sí? ¿Sí? La producción y reproducción de la pobreza masiva, o sea, el desarrollo, la globalización, lo que hablaba, cómo la ecología, en vez de nosotros evolucionar, estamos volviendo atrás. ¿Y por qué atrás? Porque estamos destruyendo todo esto que se ha construido, todo este desarrollo ecológico, todas estas grandes reservas naturales, todo esto, pues lo estamos acabando, ¿sí? Lo estamos destruyendo, como las masas, como estas élites políticas, como estas élites burguesas, como este capitalismo, ¿sí? Por medio
de sus industrias malintencionadas, vienen destruyendo nuestro territorio, ¿sí? Desafortunadamente, hoy se abre la licencia o puede hacer el Franklin, que me parece catastrófico que el presidente Duque haga esto. Pero bueno, eso fue lo que de cierta manera eligieron y hay que respetarlo. Crítico americano, entonces encontramos a las nociones de civilización, progreso y desarrollo. Civilización, pero la civilización de qué? ¿Y un progreso y un desarrollo de qué? Vamos a ver. Entonces nosotros llegamos al tema de la esclavitud. Una esclavitud donde la colonización llega a nosotros, ¿sí? Llega a nosotros y donde Quijano es contundente y dice Quijano, nos cuenta que la desigualdad llega a América con la organización y establecimiento sobre una base llamada raza. ¿Cómo llegan los europeos a nuestro territorio y comienzan a separarnos como si fuéramos animales? ¿Cómo llegan estos europeos y a nosotros nos dan una estratificación? ¿Sí? Nos dicen que nosotros nos conquistaron y es verdad. Nosotros teníamos nuestras costumbres, teníamos nuestras cosas, ¿sí? Nuestra cultura. ¿Y cómo llega estos europeos a formar una raza? A nosotros, a los americanos, a los latinoamericanos nos decían rojos, a los asiáticos amarillos y a los africanos negros y a los europeos blancos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos a ver eso, ¿sí? Mire que es una problematización y un pensamiento crítico latinoamericano que este hombre dejó, ¿sí? Y es un gran problema, es un gran problema la colonización para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra cultura la fuimos perdiendo. ¿Cómo llega la esclavitud? Y cómo nuestros mismos aborígenes se prestan para secuestrar y para cautivar y esclavizar su misma raza, su mismo tribu y su misma cultura, ¿sí? Lo podemos analizar en esta imagen, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros ver aquí? Mira, aquí nosotros observamos una persona de esta misma tribu, ¿sí? Por Dios. Y eso lo vivimos hoy en día acá en Latinoamérica. Como entre nosotros vivimos el desarrollo, pero el desarrollo pisado, como nosotros la industrialización en la clase obrera, cómo esclaviza, ¿sí? Con unos salarios no dignos, con unas maneras infrahumanas, con una situación no adecuada. ¿Para qué? Para un capitalismo. Entonces seguimos observando acá cómo nosotros le entregamos a Fascinerosos, a la visita, le entregamos nosotros nuestros territorios. O sea, dueños nosotros y le entregamos. ¿Cómo vemos nosotros hoy en día y todavía lo continuamos haciendo esta clase de venias? ¿Cómo nosotros podemos no exigir cuando otras personas llegan acá de europeas y cómo nosotros nos martirizan y cómo a nosotros nos esclavizan y cómo nos marginan cuando llegamos al territorio de ellos? ¿Cómo lo hacemos? Ese gran hombre que dicen Cristóbal Colón fue una de las personas más terribles, comenzando que traía bandidos traía para América Latina, ¿sí? Por eso es importante esa teoría de Aníbal Quijano. Totalmente. Vemos acá, y si continuamos también, y observamos cómo van quitando esa cultura, cómo nuestros antepasados anteriormente podían ellos, tenían ellos sus rituales y cómo el cristianismo viene y nos quita a nosotros
los aborígenes, a nuestros aborígenes, a nuestros indígenas, cómo le quitan a ellos su cultura. ¿Con qué? Diciendo que si ellos no se meten en el cristianismo, pues están cometiendo un pecado. Y si cometen un pecado, pues son excluyentes de todas las cosas que pueden traer los europeos. ¿Y qué traen? Desgracias. Desgracias. Es lo único que traen, desgracias. Entonces, ¿cómo comienzan estas instituciones, estas organizaciones a involucrarse dentro de Latinoamérica? Y cómo empiezan a cambiar una cultura y unas costumbres que tienen nuestros ancestros. Eso es catastrófico. Continuamos nosotros acá ahora. Continuamos viendo, disculpen, algo muy importante, supremamente importante, ¿sí? Cómo nuestro territorio colombiano está totalmente invadido por indígenas. Y eso nosotros no lo vemos. Nosotros no lo vemos. ¿Y por qué no lo vemos? Porque nos da vergüenza decir que somos indígenas. Pero cómo miramos y observamos que la mayoría, mire, desde el norte hasta el sur, todo es indígena. Y las pocas culturas indígenas que hay son totalmente marginadas, ¿sí? La población, la población latinoamericana debe reformar culturalmente su arraigo, ¿sí? No dejar perder su ancestralidad, aunque sabemos que la mezcla de sangre nos lleva a creer en culturas ajenas y dominar negativas creencias. Lo que hablamos ahora, cómo el cristianismo llega a América Latina. ¿Sí? Cómo nosotros empezamos a cambiar, cómo nosotros dejamos nuestras costumbres aborígenes y empezamos nosotros a tomar identidad de otras, ¿sí? ¿Cómo lo empezamos a hacer? A ver, ¿sí? Cómo esa dependencia empieza a nosotros a creer y a crecer en el tema de la industrialización, ¿sí? Cómo esa modernidad que nos traen empieza a afectarnos a nosotros y cómo nosotros podemos solucionar estas problemáticas coloniales. Nosotros pedimos la libertad, ¿sí? Nosotros pedimos una libertad. ¿Y cómo? Si nosotros observamos, todos somos de una misma raza. Todos, todos tenemos rasgos indígenas. ¿Sí? Leía por ahí que decía que nosotros tenemos sangre europea, pero espíritu indígena. Y eso es lo que nosotros no debemos dejar nosotros acabar. ¿Cómo nosotros debemos darle esa solución? ¿Sí? ¿Cómo nosotros debemos arrancar y liberarnos de esta opresión oligarca? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Alejandro, el capitalismo, ¿cómo nos arranca? Porque son pocos son los dueños. Que no son muchos, son pocos los dueños. ¿Ah? Aquí son muy pocos los dueños, unas pequeñas élites son dueños y manejan cómo nos manipulan a nosotros, cómo nos sacan, cómo es ese poder, ¿sí? Ese patrón que ejercen con nosotros, ese patronamiento que ejercen en nosotros y cómo nos acondicionan a ellos, cómo nos someten a ellos. Esto es muy importante nosotros tenerlo, ¿sí? Esto es demasiado importante tener esto nosotros porque mire que hablábamos de nosotros, de la raza, porque es que nos saca que los rurales y lo urbano. Como lo rural es lo más marginado, lo deletrado, lo que no sabe, lo que son esclavistas, y como lo urbano es lo más letrado, lo más pulcro, y todavía lo seguimos viendo. Todavía nosotros lo seguimos viendo como nuestro gobierno opresor, cómo saca a nuestros campesinos a un lado y cómo le da esas grandes cosas a la urbanización. ¿Por qué nosotros como Estado no invertimos
en nuestros campesinos, que son los que día a día trabajan, que son los que día a día sostienen un Estado. Pero nosotros, de cierta manera, no. Acogemos a lo urbano y le damos prioridades. Y como Escobar, ¿sí? Como Arturo Escobar nos habla de la ecología, cómo nos dice, mira, hay que empezar a asociarnos con la naturaleza, cómo compaginamos con la naturaleza. Y nosotros hacemos un caso omiso, ¿sí? Entonces, podemos observar en esta cómo nuestros indígenas, ya cansados, aburridos, ¿sí? Cansados, aburridos, empiezan ellos a tratar de liberarse de toda esta opresión, ¿sí? Pero son una minoría, ¿sí? Eso es importante entenderlo y cómo nosotros podemos decir que, que Aníbal Escobar mire, Aníbal nos trae algo muy importante, dice, la naturaleza social del proceso ante la mirada de los dominados, ya que la drástica reconcentración del control del poder en manos de los funcionarios del capital da cuenta de que el proceso se lleva a cabo como una contrarrevolución capitalista que se desarrolla a escala global. Oiga, impresionante, impresionante. ¿Cómo nosotros no nos damos cuenta de eso? ¿Cómo miramos que somos dominados y de una manera drástica, de una manera ordinaria? ¿Sí? Y cómo la contrarrevolución capitalista se desarrolla a escala global. Cómo ellos sí surgen sus necesidades, cómo ellos conllevan, ¿sí? Y nosotros, cómo de cierta manera seguimos nosotros a nivel. Cómo nosotros ese patrón dominante nos continúan, cómo nos siguen manipulando, cómo cambiamos nosotros todos los días de cultura y cómo nosotros siempre, siempre, cada vez que sale una moda europea, cada vez que sale una situación, cómo cada vez nos cambian a nosotros. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en nosotros. ¿Sí? Cuando asociamos la naturaleza con la cultura, tomando responsabilidad con nuestra sociedad, es ahí cuando miraremos con una sola línea a nuestra sociedad cultural, porque las fronteras obstaculizan. ¡Wow! Impresionante. Conocimientos latinoamericanos es un solo mundo, una sola cultura. Dependemos de esta esclavitud y convivámonos en libres pensadores humanísticos, donde la cultura sea pionera de la ideología neoliberal y capitalista. Ahí los invito. Cómo nosotros debemos transformar, cómo nosotros debemos tener un pensamiento humanístico, con humanidad, no capitalista, de humanidad. Miren que pensamos nosotros que la capital, sí, claro, el dinero, las cosas, sí, el desarrollo, pero cómo nosotros vamos acabando con nuestra ecología, nuestra naturaleza, nuestro entorno, nosotros mismos. Mire este tema de las pandemias, cómo llegan tan fuertes, cómo nosotros nos venden los medicamentos sabiendo que tenemos nosotros, nuestro ancestro y nuestros medicamentos naturales. Y eso es lo que hay que rescatar, esa cultura ancestral. Entonces yo los invito a que por favor todos tomemos conciencia, reflexionemos y miremos cómo de cierta manera podemos liberarnos aportando en una masa social, no individual, porque nos volvemos otra vez nosotros a una problemática social que la estamos viviendo.
¿sí? Que es la guerra o la violencia por grupos armados, ¿sí? Cómo el conflicto afecta por no aceptar los pensamientos, ¿sí? Entonces, debemos nosotros, ¿cómo podemos nosotros dar una solución que sea viable para todos y que sea en paz? Y cómo nosotros podemos dejar esa paz y cómo dejamos dejar nosotros ese remedio a nuestros futuros. Y muy pronto el régimen se desarrolló en alianza con los sectores más modernos de la burguesía local e internacional. Por tales características, el belanquismo es un partido político, era un partido político en el Ecuador, en la práctica terminó estimulando más bien los elementos de pragmatismo, ¿sí? Como nosotros vemos eso, ¿no? Y lo más importante es saber qué es pragmatismo, ¿sí? Pragmatismo es la teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa y científica consiste en considerar sus efectos prácticos. Religioso, imaginémonos, religioso, cómo nosotros nos afecta nuestra cultura eso. Entonces, yo quiero terminar aquí trayéndoles este, este, este simposio, ¿sí? Creo yo, como que para que tomemos una reflexión, para que nosotros entendamos cómo estos grandes pensadores de la sociología tratan de decirnos que nosotros estamos equivocados en un capitalismo que no es de nosotros, ¿sí? Una burguesía que no es de nosotros, es ajena. Cómo nosotros entregamos lo que es de nosotros, ¿sí? Entonces, yo quiero traerles eso, por eso lo traje desde lo de hoy a lo de ayer, no lo de ayer a lo de hoy, ¿sí? Porque nos embolatamos. ¿Cómo, cómo el colonialismo ha empezado a afectar y cómo seguimos siendo colonizados? Porque no ha cambiado, seguimos siendo sometidos y esclavizados por esta clase políticas que hoy en día tenemos nosotros, ¿sí? La historia misma del conocimiento permanece integrada al propio desarrollo del sistema mundo moderno. Esto es que el despliegue mismo de los conocimientos vive configurado y jerarquizado por las determinaciones geopolíticas, geoeconómicas y geoculturales de la matriz imperial colonial. Como ese imperio nosotros nos sigue dominando. Y esa colonización, cómo nos sigue afectando. Vuelvo y repito. Entonces, amigos, muchísimas gracias. Quería explicarles el tema de la desigualdad, cómo la desigualdad viene evolucionando y cómo la desigualdad viene desde el momento de la colonización. Entonces quería yo decirles, comentarles, darles las gracias a todos, un agradecimiento muy grande a nuestra directora de curso, a la profesora Camila Torres, gracias a la UNAD, a todo el equipo de docentes de sociología, quien ha aportado para que nosotros llevemos este mensaje a toda una población que necesita saber la verdad, lo necesita saber la verdad. Por eso por eso el título de la presentación. Tema de muchos y entendido por pocos. Pocos entenderán. Pocos entenderán esta situación. Pocos sabrán. Pensarán en sus partidos políticos, en tradiciones, en religiosidades. Pero pensemos como en cabeza fría, ¿qué les vamos a dejar a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestras generaciones? Listo, muchísimas gracias, que pasen una muy buenas noches y gracias y muchas gracias.